Bienvenidos. Este tiempo ha sido preparado de manera especial para ustedes. Y el que ha estado aquí esperando por ustedes ha sido precisamente del que se habló allí en la obra de teatro. Jesús, aquel que murió en la cruz, aquel que pagó un precio para encontrarnos a nosotros, la manera de reconciliarnos con el Padre. Y yo voy a leerles rápidamente allí en Juan 10:10. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Génesis 1:27 dice la palabra, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese fue el diseño que Dios creó para la humanidad: bendecirlos. El diseño de Dios para la humanidad, lo que Él estableció en un inicio, la idea que Él tenía para la humanidad era simplemente bendecir, que se fructificaran, que se multiplicaran, que llenáramos la tierra y que pudiéramos juzgarla, o sea, que tuviéramos gobierno nosotros sobre la tierra. Ese fue el diseño y el primer propósito de la creación. El propósito de la creación no es lo que hoy en día vemos: tanta maldad, tanto corazón duro, alejado de la presencia de Dios. No, el propósito inicial de la creación para el Señor fue nuestro bienestar. Él no creó una humanidad para que viviera peleándose unos con otros. Él no creó la humanidad para que estuviera en amargura. Él no creó la humanidad para que vivieran en muerte. Él no creó la humanidad, y ese no fue su propósito, para que viviéramos en maldiciones, en mentira, en destrucción. Ese no fue el diseño de Dios para nosotros. Pero como siempre hay un enemigo que se levantó. En Génesis capítulo 3 nos habla acerca cómo la serpiente influenció a Eva y luego Eva a su esposo, llevándolos a que desobedecieran a Dios, llevándolos a que se alejaran del propósito de Dios. Y eso es lo que hoy en día ha hecho el enemigo. Sigue siendo Satanás. ¿Qué hace? Influenciando la humanidad, porque basta una palabra de él, basta un pensamiento para empezar a crear discordia, basta un pensamiento para crear maldad, basta un solo pensamiento para que la gente empiece a pelearse unos con otros. Por una palabra o por un solo pensamiento que viene e implanta la serpiente en nuestra vida, dañando así familias, dañando hogares, no dejando que el corazón de la mujer se sane, no dejando que el corazón de la mujer se restaure. La mujer por naturaleza es emocional, y por ser emocional cualquier cosa nos hiere, nos lastimamos. Entonces llega el hombre y no entiende este diseño de la mujer. Y al no entender el diseño de la mujer, con sus palabras, aunque suenen bruscas, es normal en el hombre hablar tosco. Entonces la mujer se daña, se hiere. ¿Por qué me habla así? Usted me hizo sentir mal. Y pasan los años y sigue resintiendo. Y siempre que quiere avanzar, el enemigo le dice: recuerda lo que le hizo. No se olvide lo que te dijo. No se olvide la herida que te causó. No se olvide que ese día no pensó en ti. No se olvide que ese día te hizo daño. No te olvides de lo que pasó. Y constantemente los tiene como detenidos. Los tiene en maldición, los tiene estancados, los tiene sin ganas de soñar, los tiene buscando cualquier cosa para poder alcanzar la bendición, pero no la hallan porque la buscan siempre en lugares incorrectos. ¿A qué vino el enemigo?
Vino a hurtar. ¿Qué vino a hurtar? El diseño desde el inicio. Él vino a robar las bendiciones que fueron creadas y ya dadas a la humanidad. A eso apareció Él. A eso vino, a robar esas bendiciones. Vino a matar los sueños, a matar todo lo que Dios ha creado. Y vino a destruir el propósito en cada familia y en cada lugar. ¿Por qué? Porque ese es el plan que Él ha tenido desde un inicio. Ese ha sido el plan del enemigo desde un inicio. Pero aunque ese ha sido el plan del enemigo, Dios siempre encuentra la manera de darnos a nosotros una salida. Y por eso dice allá en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que en un inicio se perdió, consecuencia de la desobediencia por dejarse influenciar. Apareció Jesús tiempo después. ¿Para qué? Para buscar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que el hombre perdió allá en el huerto? ¿Qué fue lo que el hombre perdió allá en ese huerto? Perdió la comunión con Dios, perdió la intimidad con Dios. Ya no podían hablar como se hablaba en el huerto. Por eso vino Jesús a buscar eso que se había perdido, a restaurar, a sanar, a salvar la humanidad, a poner en su vida por la nuestra, a entregar el todo por nuestra vida. Aunque el enemigo se ha ensañado, Dios tiene un plan maravilloso. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de su muerte. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo fue que Él logró? Quiero leerles Isaías 52, 14, 15. Dice así: cómo se asombraron de ti muchos de tal manera, fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará Él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás le había sido que habían oído. Pero luego nos dice en el versículo 2 del capítulo 53: subirá cual renuevo delante de Él. Quiero que escuchen bien. Y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en Él. Está hablando acerca de lo que hizo Jesús en la cruz. Dice: no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de Él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú que hoy has venido a este lugar por primera vez, quizás tú ya has escuchado acerca de este Jesús. Quizás tú ya sabes quién fue. Sí, hubo un varón que murió por nosotros, y quizás muchas veces alguien te habrá dicho: Cristo te ama y pagó un precio por tu vida. Quizás tú has escuchado esto, pero déjame decirte una cosa: más que un simplemente un Cristo te ama, más que un simplemente Cristo murió por ti, quiero llevarte un poco a lo que hizo verdaderamente Jesús en la cruz.
Él cuando estaba allí en esa cruz, también dice la palabra que aún su cabeza quedó más grande del tamaño normal. Él fue azotado, dice que 40 menos 1 fue azotado por nosotros. Él llegó a la cruz y en esa cruz, en medio del dolor, allí él estaba siendo clavado y en medio de su dolor tuvo que cargar su cruz y llegar al lugar. Ya él no podía, porque había sido como molido por nuestras rebeliones. Ya él había sido, su cuerpo estaba todo lacerado. Ya no había en él parecer, no había hermosura en lo que dice la palabra. ¿Y por qué te hablo y te hago consciente acerca de esto? Porque ese Jesús que fue a la cruz, ese Jesús que se entregó por amor a ti, por amor a mí, ese Jesús que estuvo dispuesto a darlo todo y que lo hizo a toda cabalidad, por amor a ti, por amor a mí, Él tenía un plan para nosotros. Y era nuevamente que el hombre se volviera a Dios, que el hombre nuevamente buscara a Dios en medio de su pecado. Pudiera decir: yo me arrepiento, yo vuelvo hoy mi corazón a ti. Ese Jesús al cual muchas veces se ha rechazado, y que él, sabiendo que iba a ser rechazado, que él sabiendo que muchos no le iban a aceptar, que muchos no le iban a seguir, no importó. Él miró los que sí le iban a recibir, él miró aquellos que sí iban a buscarle, él miró aquellos que sí iban a aprovechar lo que él estaba haciendo. Ahora, en Lucas capítulo 23, verso 32, cuando él estaba allí en la cruz, cuando él iba camino allá, dice la palabra que con él iban dos ladrones. Dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, porque en medio de inicuos él fue muerto. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. En el versículo 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí me muestra dos actitudes frente, aún en la cruz, me muestra dos actitudes de dos personas frente a la muerte, pero también al lado de aquel Rey de Reyes y Señor de Señores, que no supieron lo que estaba pasando. Pero uno de ellos, ni aún en su lecho de muerte, ni aún sabiendo que era su final, tuvo una actitud de arrepentimiento, sino que antes provocaba a Jesús, antes le injuriaba, antes lo criticaba, y antes quizás era sarcástico, a punto de agonizar. Hay gente que verdaderamente nació en esta tierra para no ser salvo, que tú no seas uno de ellos. Hay gente que nació y como aquel malhechor, como aquel ladrón, aún estando agonizando, en vez de arrepentirse y buscar algo diferente, empieza a cuestionar, empieza a dejarse llevar por su amargura y por su maldad. Esto nos muestra dos caminos. Tenemos la elección delante de nosotros, la puerta ancha y la puerta angosta. Tenemos esa puerta espaciosa. Tú por cuál quieres entrar. La espaciosa no tiene dificultades. La espaciosa viene llena de comodidades. La espaciosa viene con descanso. La espaciosa viene sin ningún sacrificio. Pero está también la puerta estrecha, la puerta donde te va a tocar pelear, la puerta donde te va a tocar batallar, la puerta donde vas a tener que negarte a ti, la puerta donde vas a tener que buscar más y más de Jesús para poder avanzar. El dilema no es la puerta, el dilema es el final de ese camino. ¿Qué hay al final?
¿Qué hay al final de la puerta espaciosa? ¿Y qué hay al final de la puerta angosta? La puerta de las dificultades. Porque tú puedes andar por la vida pensando que no pasa nada. Tú puedes andar por la vida pensando que no hay problema, que a nadie te debes, que no vas a tener que rendir cuentas un día. Tú puedes andar de esa forma y nadie quizás te critique. Y aunque te critiquen, eso no pasa nada. El problema es al final de la puerta. ¿Qué va a pasar al final de la puerta? ¿Quién te va a estar esperando al final de esa puerta? ¿A quién te quieres encontrar? Y estaba este ladrón allí, juzgando y criticando, cuestionando. Si eres el Hijo de Dios, sálvate. Y por ahí derecho, sálvanos. Haz algo. No dices que eras el Hijo de Dios, que eres el Todopoderoso. No decías que era el Rey de Reyes porque le pusieron un letrero que decía el Rey de los Judíos. Luego aparece el otro en el versículo 39, en el versículo 40, perdón, diciendo, respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? La actitud lo cambia todo. Y luego le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él, estando allí en esa condición, reconoció: yo estoy aquí porque lo merezco. Este ha sido mi pecado. Él reconoció que había pecado. Él reconoció que estaba mal. Él reconoció que su camino no era el mejor. Él reconoció y tuvo en ese momento la última oportunidad de su vida. La última oportunidad de su vida, y la aprovechó. La última oportunidad, aunque él quizás no estaba esperando la salvación, le dijo: te pido por favor, al menos ten misericordia. Y si hay alguien que es grande en misericordia, es nuestro Señor, porque para siempre es su misericordia, dice la palabra. Y aún en ese momento, ¿sabes cómo estaba Jesús? Jesús estaba azotado. Jesús, por causa de los clavos, como estaba, donde habían sido traspasadas las palmas de sus manos, había sido clavado en la cruz. No solo de sus manos, sino de sus pies. Esos clavos que estaban allí sosteniendo a Jesús, un momento donde ya empezó su cuerpo a hacer la gravedad, a cumplir su efecto y a bajar. Eso generó que él se descoyuntara, que todos sus huesos, ninguno fue quebrado, porque dice la palabra que ninguno de sus huesos sería quebrado. Pero sí pasó algo: se le estaba descoyuntando su cuerpo por el peso. Empezó él a soltar. No solo era el dolor que estaba teniendo en ese momento, no solo era una corona de espinas que tenía en su cabeza, no solo eran los clavos, no solo era que estaba desnudo pagando el precio de la humillación por la humanidad, no solo era eso. Con sus azotes, y allí en lo último, en su último aliento, aún así en su último aliento, sale unas palabras de su amor y su misericordia, diciendo: hoy estarás conmigo en el reino. A pesar de su dolor. Oye, yo no sé cómo la iglesia, hoy tuve un tiempo muy fuerte con el Señor, leyendo cada cosa, y entre más leía, más lloraba, porque yo decía: papá, de verdad entiendo cuando Juan vio el Apocalipsis, allá en la revelación que tuvo, cuando dijo: al Cordero que es digno, el que fue inmolado, el que pagó un precio por nuestras rebeliones, haciéndonos reyes y sacerdotes para
Él es el único digno de abrir los sellos. Y entendí por qué ese nombre es sobre todo nombre. Porque ese cordero que fue inmolado en la cruz, ese cordero que entregó su vida, que lo dio todo en medio de su muerte, mostró su gran amor para contigo y para conmigo, para encontrarnos la salvación. Pero no solamente fue para ello, sino que también dice la palabra allí en Marcos, leyéndole rápidamente lo que dice en Marcos capítulo 16. Y el que creyere, perdón, el 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A los que creen. Pero también dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. En ese nombre que es sobre todo nombre, nombre que pagó un precio en la cruz, es en ese nombre que se hacen los milagros. Por eso en ese nombre hay tanto poder para que haya sanidad, para que haya libertad, para que haya sobre nosotros algo diferente. Él no fue a la cruz simplemente para darnos la salvación. Él nos dio un paquete completo, y solo aquellos que están dispuestos a creer en su nombre y a obedecer lo que dice tu palabra. Por eso dice: los que en Él crean, solo los que en Él creen van a poder hacer estos milagros, estas señales, y alcanzará no solo a él sino a su familia, porque esto fue lo que vino a hacer Jesús, a restaurar eso que se había perdido, porque ya había sobre nosotros un gobierno, una autoridad, pero que se perdió por causa del pecado. Entonces Jesús la recupera, pero ahora pone algo antes, y ahora no es tu autoridad, sino que es la autoridad por su nombre, que ya nadie ni nada la podía quitar. Ese nombre que es sobre todo nombre es donde tenemos nosotros autoridad. Por eso esta noche Él dijo: hay salvación y libertad, hay sanidad, porque Él es el que puede vendar a los quebrantados de corazón. Él es el que puede sanar, Él es el que puede liberar. Él es el que está aquí en esta noche. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Quiero cerrar con esto. Dice: por lo cual Dios también le exaltó, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el Jesús del cual yo te estoy hablando en esta hora. Yo no sé tú que has venido por primera vez, cuál es tu necesidad. Y si quizás estás en un tiempo de reconciliación, porque de pronto conocías, pero Dios te trae nuevamente, porque te está dando la oportunidad. Él es el único que restaura lo que parece perdido, lo que parece que ya no tiene salida, lo que parece que no tiene solución, aquello que parece que ya no tiene solución, aquello que parece que ya es el fin. Cuando llega Jesús, dice: no, no es el final, es el momento para yo empezar. Usted no sabe lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. Exacto, porque yo no soy la que puedo hacer una obra en ti, pero el que sí lo sabe, el que sí lo ve todo, el que sí lo puede todo, Él sí conoce, y Él quiere restaurar tu vida para hacerte nuevo,
para traer libertad, para traer salvación, para traer sanidad, no solo a tu vida, sino a tu casa y a toda tu descendencia. Ese es el propósito. Él no piensa solo en uno, Él piensa en descendientes. Por eso para Él es tan importante la familia. Para Él es importante la familia porque fue el diseño del inicio. Y cuando hablo de familia, hablo de esposo y esposa. Dios no creó hijos, Dios creó un hombre y una mujer. Y les dijo: ahora multiplíquense. Él crea la pareja y el objetivo de esa pareja es que puedan procrear. Pero no procrear para que abandonen, sino procrear para que enseñen, para que instruyan, para que encaminen a los hijos. Tú dirás: y yo que no tuve papá y mamá. Pero tienes un Dios que dice que aunque padre y madre te deje, con todo Él te recoge, con todo Él te saca, con todo Él te exhibe. Cuando te rindes a sus pies, cuando le reconoces a Él como tu Señor, como tu Salvador, y dices: yo te necesito a ti, entonces Él vendrá y hará la parte. Porque no hay nada que no suceda, que no cambie, que no se transforme cuando Jesús aparece. Él todo lo sana, Él todo lo restaura, Él todo lo cambia, Él todo lo transforma. Cuando hay alguien que le cree. Soy producto de esa restauración. Soy producto de ese cambio. Soy producto de allí. No es fácil muchas cosas en la vida, pero estuve sumergida en el alcohol, no en la presencia de Dios. Y pensaba que no podía salir de allí a causa de estar en esa tomadera que intenté dejarla. Porque tuve 2 momentos donde abusaron de mí a causa del trago. Porque yo no tomaba simplemente por tomar, yo tomaba para verdaderamente perder el conocimiento. Yo decía: no quiero recordar nada a causa de lo que estaba viviendo, porque para mí la vida no tenía sentido. Para mí la vida no tenía sentido. Quería salir de allí, pero no podía. Y es lo que te quiero decir. Tú que estás en este lugar, lo que tú no puedes hacer en tu fuerza, esa debilidad, eso, aquello que se te dificulta, muy bien que tú no lo puedas en tus fuerzas, para que entienda que solo a través de Jesús vas a poder salir de allí. Solo Jesús puede llegar y transformar. Y cuando yo pensé que ya nada iba a pasar conmigo, que mi vida se había acabado, intenté suicidarme en 3 oportunidades, pero Dios siempre estorbó. Y solo estoy hablando que tenía 16, 17 años, porque quedé embarazada a los 13 años. Iba a cumplir 14. ¿Qué esperanzas tenía? No tenía salida. Me fui a vivir con el papá de mi hija. Y en ese entonces él empezó a golpearme, él empezó a maltratarme. Cuando salgo yo de ese lugar, salí pensando que yo era una basura. No consideraba que mi vida tuviera valor alguno. Y yo dije: ¿para qué seguir así? Y llego a casa y lo que me encuentro en ese momento, que no antes fue así, fue una mamá que quería que yo estuviera con el papá de mi hija, no importara lo que hubiera vivido. Entonces esto la lleva a ella a maltratarme. Y por eso empezó a castrarme la fe. Yo dije: yo no quiero conocer ese Dios del que ella me habla. Yo no quiero servir a ese Dios. Yo no quiero. Pero en medio de todo, nuestros planes no son los planes de Dios.
Por eso fue que intenté suicidarme, porque no entendía que la mujer que me trajo a este mundo, la que me dio a luz, podía maltratarme, podía maldecirme. Y yo decía, mi hija tan solo tenía 2, 3 añitos, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser igualita. Pero estaba siendo peor, porque no me veía consciente, porque no me veía en mis 5 sentidos, sino que me veía perdida en el trago. Mi hermana conoce del Señor en otro lugar. Para mí siempre ha sido ella un modelo a seguir, ha sido una influencia. Todo lo que ella hace yo le he querido hacer anteriormente. Y cuando ella llegó, yo le dije: no me hables de sus cristianos. Fue lo único que casi no la puedo seguir. Yo le dije: no me hable de sus cristianos, porque yo odiaba la iglesia, odiaba las cosas, odiaba a Dios, porque yo no entendía ese Dios que hablaba a mi mamá. ¿Cómo me puede mostrar a mí ese Dios que maltrata, que daña, que destruye, sin saber cómo estaba mi vida? Pero Dios le dio un motivo y un sentido diferente a mi vida. Voy a un encuentro y allá me encuentro con Él. Y yo intentaba no llorar, porque para mí llorar era un pecado. Yo decía: nunca se derramará una lágrima, porque no hay nadie que lo valga. Y entre más hablaban en una sola de las conferencias, de las tantas que hay, yo intentaba no llorar, pero era imposible. Pelear con Dios nunca se puede, porque siempre vamos a perder. Dios, lo que Dios hizo en ese lugar, cuando yo ya no pude contener las lágrimas, lo único que hice fue llorar y llorar y llorar. Ya no puedo más. Fue lo único que recuerdo que recibí en el encuentro. Cuando llegué del encuentro, lo que se me había dificultado dejar, que era el trago, había pasado ya un mes cuando me di cuenta que no volví a tomar. Y me celebraron el cumpleaños y había trago por doquier, porque sabían que tomaba mucho. Y cuando me fueron a pasar una copa, a mí me produjo náuseas. No lo pude ni oler. Y hasta las alturas que no soporto ni siquiera una torta envinada. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando Jesús se apareció a mi vida, me hizo nueva. Lo que era inmerecedora para el hombre, Él lo restauró. Una mujer de mi edad con una niña, aún llegué al lugar y me despreciaban y me decían que solo buscaba un papá para mi hija. No era lo que buscaba, pero sí buscaba lógicamente a alguien que me quisiera. El lugar donde estaba, aunque fui menospreciada por el hombre, aunque fui menospreciada por muchas personas, inmerecedora para el hombre, pero para Dios, cuando Dios nos saca, Él restaura y Él todo lo hace nuevo. Él me sacó de ese lodo cenagoso, Él me sacó de ese lugar sin esperanza, Él me sacó de ese lugar que no había salvación para mí y me mostró un camino diferente. Y aquella mujer alcohólica, donde por la cuadra nadie me quería, es la que usted ve hoy aquí, diferente, amada por Dios y amando también las almas y cada proceso. Por eso te digo, no es imposible, no todo está perdido. Aunque parezca perdido, no todo está perdido. Jesucristo apareció para deshacer las obras del mal. Jesucristo apareció ¿para qué? Para dar vida y darla en abundancia. Él vino fue a darnos una vida nueva y a mostrarnos: tengo algo diferente para ti, para tu casa. No lo creas perdido. Cuando
cuando tú le crees, lo que yo les digo, lo que he conquistado, no ha sido por mi fuerza, sino porque le he creído a Él. Hoy ven el resultado. Y muchos me dicen: usted le ha tocado muy fácil porque sus hijos sirven al Señor. Yo nomás me río. No has conocido mi proceso. Ver a mis hijos sirviendo, ver a mis hijos allí buscando de Dios, ha sido un doblar de rodillas, y ellos lo saben, que lo que digo no es mentira, porque lo que predico lo vivo en mi casa, no por mí, porque es Dios quien me ha guiado. ¿Qué te quiero decir con esto? Es Jesús el que cambia y lo restaura todo. Es Jesús el que hace todo nuevo. Es Jesús el que dice: hoy hay una oportunidad para ti. ¿La quieres? ¿Quién quiere esa oportunidad?